Vamos a comenzar con la región dorsal del cuerpo. Bueno, la región dorsal del cuerpo es ubicado del cuerpo humano vista desde la posición anterior y posterior, sería la ubicación en la región posterior. Se ubican las diferentes partes anatómicas, principalmente el cráneo en la parte superior extrema. Luego comienza la estructura que es la columna vertebral con sus respectivas vértebras. eh, a sus partes laterales es la zona de la escápula, eh, y se ubica más abajo, en la zona al extremo inferior, la columna vertebral que se le da continuidad y la pelvis. La descripción general de la región dorsal del tronco incluye la parte posterior del cuerpo que proporciona un eje que es muscular y esquelético que soporta el tronco. Esta estructura que es óseo-muscular o osteomuscular está constituida por una región que es la región cervical, que contiene una curvatura anterior que se ubica o denominada curvatura secundaria, que vista de perfil, como lo vemos en la imagen, en la parte superior, da lo que es la lordosis fisiológica normal de la cervical. La curvatura torácica, que es la curvatura primitiva, se ubica en la parte media de la columna vertebral, y luego tenemos una curva anterior también, una curvatura anterior lumbar, que es una curvatura secundaria que correspondería a la lordosis lumbar fisiológica normal. Esto termina la estructura osteomuscular con una curvatura que es a nivel de los huesos sacros y coccygeos, que es una curvatura primaria que correspondería justamente al extremo terminal de la columna vertebral. Y luego marca una línea que es la línea de gravedad, que es una línea recta, que es la que corresponde a eh, lo que es la línea normal de la posición del cuerpo. La función que corresponde a esta estructura tiene una función de soporte. Los elementos óseos, que son esqueléticos, y los elementos o los componentes musculares de la región dorsal soportan el peso del cuerpo, transmiten las fuerzas a través de esta hacia la pelvis y esta de hacia los miembros inferiores. Soportan todo el peso de lo que sería, mantienen la cabeza erguida, refuerzan y ayudan a que puedan a tener las articulaciones o la movilidad o motilidad de los miembros superiores, y presentan también las curvaturas que hemos nombrado anteriormente, primarias y secundarias de la columna vertebral. La función de los músculos es la función de movimiento. Le dan movimiento, los músculos le dan movimiento a la región dorsal. Estos incluyen el nivel del tronco, son grupos musculares extrínsecos que mueven los miembros superiores y las costillas, y después tenemos los intrínsecos que mantienen la postura y mueven también en parte la columna vertebral. Estos movimientos incluyen de flexión, es cuando el cuerpo se inclina hacia adelante, la incurvación es anterior, la de extensión es justamente estirando el tronco hacia la parte posterior de la línea media, y la extensión, y luego tenemos la flexión lateral,
que es el movimiento de traslación hacia uno y otro costado, derecho e izquierdo, y luego tenemos la de rotación. En rotación es el movimiento del tronco que gira sobre su eje, ya sea hacia la parte izquierda y hacia la parte derecha, manteniendo la posición de la pelvis y de los miembros inferiores eh, sin darle movilidad ni tampoco darle la rotación correspondiente. Únicamente rota la parte del tronco. Luego tenemos la función de toda esta estructura osteomuscular, que es una función de protección del sistema nervioso. La protección del sistema nervioso corresponde justamente a la de la columna vertebral y todas sus partes blandas, ya sea la parte de los ligamentos, la parte de los tendones, que van asociadas generalmente en la parte dorsal del tronco y contienen a lo que es la médula espinal, que es la estructura nerviosa que va a comandar o le va a dar todo tipo de conexión funcional a los movimientos del cuerpo. Eh, las partes proximales corresponden, también le dan protección a los nervios espinales, y las partes distales, estas penetran en diferentes partes del cuerpo y lo que van a denominarse también lo que constituiría el sistema nervioso periférico. Pero lo importante es la función de la columna vertebral es de protección de la médula espinal. Los componentes tenemos los componentes óseos, como hemos reiterado y hemos marcado. Con la columna vertebral cuenta con justamente 33 vértebras. El número característico y las características específicas de cada vértebra depende de la región donde se ubican. Tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 3 o 4 vértebras coxígenas. Las vértebras sacras se fusionan constituyendo justamente el hueso a nivel del sacro, y las vértebras coxígeas son rudimentarias y carecen de la articulación o motilidad en su articulación. Esto tiene una característica única, que se fusionan en diríamos, en un eh, sola estructura ósea, que se denomina coxis, pero está constituido por varias vértebras que carecen de articulación. Ahí lo vemos en la imagen. La columna vertebral de la cervical está en verde, naranja lo vemos la columna dorsal, la lumbar en rosa y en celeste los huesos del sacro, que son 5 vértebras, 3 o 4 a nivel coxígeno. La forma típica de las vértebras la constituye por un cuerpo y un arco, y son arcos vertebrales. El cuerpo vertebral está siempre en una posición anterior, separado entre una y otra vértebra por un componente que denomina discos intervertebrales. El arco vertebral, que es la parte posterior a este cuerpo, se une a la superficie del cuerpo vertebral por dos pedículos que forman los pilares laterales del arco vertebral. El techo de este arco vertebral está formado por las láminas que son de derecha e izquierda. Ahí lo vemos en la pantalla, en el dibujo, el cuerpo vertebral de color celeste y los arcos o láminas vertebrales que constituyen los arcos a nivel posterior,
que tienen casi diferentes formas de acuerdo a la ubicación y el lugar donde se encuentre la vértebra. Los arcos vertebrales siempre están alineados para formar las paredes laterales y posteriores de un conducto vertebral. Este conducto vertebral contiene la estructura justamente nerviosa o neuronal que se denomina la médula espinal y los demás componentes que después más adelante vamos a ver. Presentan puntos de inserción que es de los músculos y puntos de inserción de los ligamentos. También actúan como palanca para la acción de los músculos y usan también puntos de articulación con las vértebras adyacentes y de esta forma le dan la motilidad o el movimiento a la columna vertebral. Vemos que tiene el cuerpo, está constituido justamente en la parte anterior, se encuentra la parte de los arcos, una apófisis transversa, una apófisis articular superior, una apófisis espinosa, unas láminas también, láminas que están constituyendo los arcos posteriores y los arcos vertebrales. Y esto es importante porque todo esto va a proteger eh, en justamente en este agujero o este espacio que se ubica en la médula espinal. Los músculos se clasifican en intrínsecos y extrínsecos, según la base de origen neurológico y el tipo de inervación que tiene, o sea, el, el tipo de nervios que van a producir justamente el movimiento de estos músculos. Los extrínsecos, como marca ahí el dibujo, se encuentran implicados en los movimientos superiores de la pared torácica y en general se encuentran inervados por los ramos o por las ramas anteriores, que son ramas motoras de los nervios espinales. Tenemos el músculo trapecio, tenemos el músculo elevador de la escápula, que es el elevador del omóplato, el músculo romboide menor, el romboide mayor, el músculo dorsal ancho. Estos son músculos justamente que le dan el movimiento de expansión y el movimiento de, a la pared torácica en la parte superior. Después tenemos el músculo serrato póstero superior, justamente en la parte superior de la pantalla de el dibujo, y el músculo serrato póstero inferior, que también es un músculo extrínseco que ocupan estos dos músculos, un grupo intermedio, y los otros anteriores ocupan un grupo superficial. Todos están inervados, como volvemos a repetir, por los músculos, los nervios, perdón, motores de las ramas anteriores del nervio espinal. Luego tenemos los músculos intrínsecos, que son los más profundos, en su localización, están inervados por las ramas posteriores de los nervios espinales, soportan y mueven la columna vertebral, o sea que le dan solidez a la estructura de la postura y participan en los movimientos de la cabeza y también mueven las costillas en relación a la columna o con relación a la columna vertebral. Estos son los músculos suboccipitales, el músculo esplenio, y luego también tenemos en la parte más intermedia o media los músculos erectores de la columna, que son músculos eh, longísimos en la parte costal y el músculo espinoso. Todos
están en un grupo profundo de, y esto corresponden a grupos musculares de músculos intrínsecos. Los verdaderos músculos de la espalda están inervados por las ramas posteriores de los nervios espinales. Eso es importante destacar. Los músculos extrínsecos por las ramas, generalmente inervados por las ramas anteriores de nervios espinales, y los músculos intrínsecos por las ramas posteriores o las ramas posteriores de los nervios espinales. El conducto vertebral, que lo marcaba justamente por los arcos vertebrales, por las láminas vertebrales posteriores al cuerpo, conforman un conducto vertebral a donde se ubica la estructura nerviosa que es la médula espinal. Se encuentra dentro del conducto, este es el conducto denominado conducto vertebral, porque la estructura que lo conforma es la vértebra. La pared anterior está formada justamente por los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y los ligamentos que están asociados a estos cuerpos vertebrales, eh, que es los ligamentos laterales que conforman toda la parte que une a todas estas estructuras. Las paredes laterales y posteriores de este conducto vertebral, siempre hablando del conducto vertebral, está formado por los arcos vertebrales y los ligamentos. Dentro del conducto vertebral se encuentra la médula espinal, que está rodeado por la meninge. La parte más interna de la meninge, la que está justamente no la que nosotros vamos de adentro hacia afuera, se encuentra la pía madre, luego correspondiendo de adentro hacia afuera, eh, la aracnoides, quizá que está separada por la pía madre, por un espacio que es el espacio subaracnoideo. Este espacio contiene un líquido que es denominado líquido cefalorraquídeo, que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, que la pía madre, que es la membrana más interna, está separada por la aracnoide, que es la intermedia, por un espacio que contiene el líquido que es denominado cefalorraquídeo. La más gruesa y externa de las membranas, que no se pega a las aracnoides, solamente están adosadas, es la más gruesa y externa de las membranas, es denominado dura madre. La dura madre está separada del hueso que lo rodea, que es circundante, por un espacio extradural denominado espacio epidural, que contiene tejido conectivo laxo, grasa y plexo venoso. Todo eso hace también que sirva como de amortiguación para algún tipo de golpe o traumatismo hacia la médula espinal. Los nervios espinales, es importante destacar el primero número de nervios, que son 31 pares de nervios espinales. Hay 8 pares de nervios cervicales, que están clasificados del 1 hacia el 8, y 12 torácicos, con la letra T y también con los números de la numeración correspondiente a cada nervio cervical, del 1 al 12, son 5 lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coxígeno. Cada nervio espinal se ramifica en una parte anterior, que es la rama anterior, que forma los plexos somáticos principales del cuerpo, que son plexos, sería la ramificación de estos nervios, de estas ramas espinales, de los nervios espinales, y van a conformar plexos que son muy importantes, que son el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Los componentes viscerales, principalmente del sistema nervioso,
están inervados por el sistema nervioso eh, periférico. El sistema nervioso periférico, con marca ISNP, está constituido por un tronco simpático y un plexo prevertebral. El plexo prevertebral, a su vez, tiene una rama posterior, perdón, y colectivamente el pequeño ramo posterior inerva la región dorsal del tronco. Aquí vemos en la pantalla el dibujo ubicado en la parte anterior del cuerpo vertebral, se encuentra la aorta, y luego vemos justamente el conducto vertebral, se ubica la médula espinal, que sale las ramas posteriores y las raíces anteriores, justamente de los nervios espinales, y esto van en su trayecto, van a tener las inervaciones y la conformación del que hemos visto en las ramas anteriores de los plexos. También se ve en la pantalla el componente de adentro hacia afuera de justamente la aracnoide, que se ubica debajo, que genera el espacio subaracnoideo, que es la parte esta más clara y celeste, donde está constituido el líquido cefalorraquídeo. La dura madre, que es el componente más externo, y la pía madre, que es el componente más interno y más cerca relacionado con la médula espinal. Es importante determinar esto porque todos estos componentes hacen a la protección de la médula espinal. Relación con otras regiones. La cabeza, la región cervical de la dorsal del tronco, constituye el esqueleto y gran parte de la armazón muscular del cuello. Soporta y mueve la cabeza, y los movimientos eh, generalmente son movimientos limitados, pero que ayudan justamente al mejor desplazamiento y movimiento de la cabeza y el sostén de la cabeza. El encéfalo, que es la parte generalmente que corresponde al sistema nervioso central, y las meninges del cráneo, se continúan con las meninges de la médula espinal por el agujero magno del cráneo, que es un agujero que comunica donde va a unirse lo que es la médula espinal con la parte cerebral superior, que es el sistema nervioso central. El par de arterias vertebrales ascienden por este agujero magno, y las arterias carótidas internas aportan toda la irrigación del cerebro. Ahí lo vemos en la pantalla, las arterias vertebrales, en nuestro dibujo, y también que entran por el agujero magno, en la región cervical, que la función es soportar y mover la cabeza. Generalmente la cabeza no se mueve en rotación, sino mueve en forma de péndulo, eso es importante señalar, y las arterias vertebrales, que también irrigan esta parte y entran por el agujero magno, que es el agujero que se ubica, que es la parte del agujero craneal. Después tenemos a nivel torácico, y el abdomen y la pelvis, la columna vertebral, contribuyen a la estructura del tórax, a nivel también del abdomen y la pelvis, y soportan todo lo que sería a través de las inserciones musculares y sus fascias y zonas de articulación para otros huesos. También en los miembros, los huesos proporcionan fijación de los músculos de los miembros superiores, y los miembros inferiores anclados a la columna vertebral mediante la articulación de los huesos pélvicos con el sacro. O sea, toda una estructura osteomuscular que están ensambladas
justamente para darle protección, sostén y movimiento al cuerpo. Aspectos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta de la columna vertebral, que es larga y contiene la médula espinal corta. En el adulto, la médula espinal finaliza entre la lumbar, la vértebra lumbar 1 y la vértebra lumbar 2. Los nervios espinales se originan en la médula espinal, o sea, parten de las raíces de la médula espinal con ángulos oblicuos desde las vértebras que son de la cervical, de la primera cervical o hasta la última, generalmente salida, que ahí lo pongo en pantalla. Ustedes van a ver la señalización cervical 1 en el extremo superior del dibujo y lo vemos C0, sería casi terminando, es lo que se llama C0, es la parte coxígena, que es la parte extrema distal de la columna. Los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción es donde emergen y salen los nervios espinales. Cada nervio espinal sale por este conducto vertebral a nivel lateral a través de estos agujeros. Y eso es muy importante señalarlo porque también en el dibujo se ve que hay el color, que es el color que nosotros vemos de tipo celeste, el espacio subaracnoideo, que está sobre el repetido, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Hay un engrosamiento de la médula espinal a nivel cervical, los pedículos vertebrales, los ganglios espinales, engrosamientos también a nivel lumbar y sacro, y se observa que el final de los nervios espinales, de la médula espinal, perdón, es a nivel de la lumbar 1 y de la lumbar 2. Luego continúa los ramilletes de filamentos de las raíces nerviosas y que se denomina hacia abajo la denominada cola de caballo. Tenemos la inervación de la región dorsal. En la región tenemos los ramos posteriores de los nervios espinales, inervan lo que nosotros hemos señalado en la primera diapositiva, los músculos intrínsecos de la región dorsal, del tronco y de la piel que están adyacentes. La distribución cutánea de estos ramos posteriores, denominados metámeras, se extienden en la región glútea, se extienden, perdón, a la región glútea del miembro inferior y a la parte posterior de la cabeza. Los ramos dorsales de los nervios espinales de la lumbar 4 y la lumbar 5 pueden no tener terminaciones cutáneas, para decirlo mejor, a la misma altura, y por ello no está representado como dermatomas en la región dorsal del tronco. ¿Qué significa? Que muchas veces la altura de la emergencia del nervio espinal no se correlaciona con justamente la sensibilidad ni la inervación, ya sea muscular y cutánea, de la piel, en este caso del músculo, eh, digamos, a la altura de la región de la emergencia del nervio espinal. Ahí vemos nosotros el agujero intervertebral, que es el agujero de conjunción, donde salen este nervio, los nervios intervertebrales, perdón, los nervios espinales, el agujero intervertebral, y son los que van a inervar las diferentes regiones del cuerpo, ¿sí? Los famosos denominados dermatomas.
La anatomía regional. La porción ósea incluye las vértebras y los discos intervertebrales, entonces el cráneo, las escápulas y los huesos de la pelvis. Las costillas también constituyen a formar todo el armazón óseo de la región dorsal del tronco y proporcionan los puntos de inserción a nivel muscular. Las vértebras, hemos dicho que existen 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, 4 o 3 coxígeas, y que forman el llamado coxis en una forma triangular del hueso en el extremo distal de la columna vertebral. Vemos las diferentes formas de las vértebras en la región cervical. Vemos las características de la forma. Siempre está constituido por el cuerpo vertebral, los arcos láminas posteriores que forman los arcos vertebrales, y todos estos van a darle el espacio, es el agujero o el conducto para que pase por ahí la médula espinal. La vértebra típica es muy importante señalar, la cual es la constitución de la vértebra típica en sus componentes anatómicos. Está constituido, como hemos dicho, por el cuerpo vertebral, los arcos vertebrales posteriores, extendiéndose, o arco vertebral posterior, perdón, extendiéndose a partir del arco vertebral, se hallan varias apófisis para inserción de los músculos y para la articulación de los huesos adyacentes. El cuerpo vertebral es la parte que soporta el peso. El arco vertebral forma parte, las partes laterales y posteriores del agujero vertebral, consta del pedículo y láminas, y los agujeros vertebrales y todas las vértebras forman conjuntamente un conducto vertebral donde pasa la médula espinal. Las apófisis espinosas y las apófisis transversas y las apófisis articulares superiores e inferiores y la escotadura vertebral superior e inferior, hemos dicho que le da justamente la articulación de las vértebras adyacentes, y también le dan las apófisis, son lugares de inserción de los ligamentos y de los músculos. Las porciones óseas que hemos determinado, vemos que la parte aquí vemos la zona de las distintas partes de las vértebras y los, la parte sacra, que están justamente en la vista anterior de las vértebras sacras, los agujeros sacros anteriores, la faceta para la articulación del hueso pélvico, y esta es una vista dorsolateral, y los cuerpos coxígeos que no tienen articulación entre sí, pero sí hay una determinación de que conforman distintas partes o múltiples cuerpos vertebrales. Las articulaciones de estos cuerpos vertebrales tienen dos tipos de articulaciones que son entre las vértebras, que son sínfisis entre cuerpos vertebrales y articulaciones sinoviales entre las apófisis articulares. Una vértebra típica tiene en total 6 articulaciones, con las vértebras adyacentes, 4 articulaciones sinoviales y 2 sínfisis. Los movimientos de la columna vertebral incluyen la deflexión, el movimiento hacia la parte anterior del cuerpo, extensión, extensión, que es el movimiento hacia la parte posterior del cuerpo, desde dentro de la línea media, flexión y lateral, y luego tenemos la de rotación. La flexión lateral es derecha e izquierda, y de rotación y circunducción también tiene que ver con
el tema de la rotación y movimiento lateralizado. Vemos que hay una articulación que es un núcleo pulposo, el anillo fibroso, que que está ubicado justamente eh, entre los dos cuerpos vertebrales y se forma a modo de amortiguación, cuello y también le da la posibilidad de movimiento a las vértebras. Hemos visto que en la apófisis se encuentran las carillas articulares que le dan la articulación con las vértebras adyacentes. Ahí lo vemos en las láminas que van a constituir los arcos posteriores. Todo eso es muy importante porque le da la movilidad y los movimientos que hemos señalado: flexión-extensión, flexión lateral, rotación y circunducción. Los ligamentos. Las articulaciones intervertebrales se ven reforzadas por ligamentos y manteniendo justamente esto, la estabilidad también de la columna, los cuales pasan a través o entre los cuerpos vertebrales y se conectan también con los arcos vertebrales. Estos son ligamentos anteriores y posteriores. Vemos que pasan por la parte posterior de los cuerpos vertebrales, que es el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Muchas veces en ciertas patologías, tienen mucha importancia de estos ligamentos, pero no lo vamos a resaltar ahora, solamente que se conozca que existen anatómicamente y le dan eh, la estabilidad y el fortalecimiento a la columna vertebral. Después tenemos los ligamentos amarillos en la parte posterior, que son pequeños, cortos, que se relacionan entre un cuerpo vertebral y otro, insertos justamente en las carillas articulares y los ligamentos amarillos, y ahí vemos las apófisis posteriores, y también está constituida aquí la apófisis transversa. Eso también es muy importante, los ligamentos eh, que se van a unir entre las apófisis transversas, que, perdón, en la apófisis espinosa, que son ligamentos supraespinosos, ¿sí? Los ligamentos amarillos que unen la carilla articular con la apófisis, eh, y la apófisis, que es la apófisis espinosa, va a unir con los ligamentos supraespinosos. Los ligamentos supraespinosos unen todo lo largo de la columna, ahí lo vemos en el dibujo de abajo, con las apófisis espinosas especialmente muy marcadas en la región dorsal. Ustedes van a ver la característica en las personas muy delgadas, que se lo observa de forma externa y a simple vista la apófisis espinosa. Para allanar un poco la clase, cuando estas apófisis no se unen por una malformación, un defecto en el nacimiento, no dan lugar a lo que se llama la espina bífida. Pero es un poco para que relacionar la importancia de que las estructuras, cómo tienen que estar, cómo son las estructuras normales de la columna. La musculatura dorsal es muy importante. De la región dorsal se distribuye en grupos superficiales, intermedios y profundos, como lo hemos marcado anteriormente. Lo superficial está relacionado con los movimientos superiores de los miembros superiores e intermedios, que están relacionados con la función respiratoria. Son los músculos extrínsecos, que elevados por los ramos anteriores de los nervios espinales. Uno de ellos hemos nombrado el trapecio, otro los dorsales, los serratos superior e inferior. Y los músculos profundos son músculos intrínsecos
Están relacionados con movimientos de la columna vertebral y de la cabeza. Aquí vuelvo a reiterarlo. Entonces los profundos, los superficiales, perdón, los extrínsecos, intrínsecos, superficiales y profundos. Tenemos el trapecio, el elevador de justamente de la escápula. Tenemos el romboideo menor, el romboideo mayor y el trapecio, perdón, el dorsal ancho, que es un músculo bastante extenso y que abarca toda la parte dorsal posterior y casi lateral del cuerpo. Después tenemos la parte profunda, que ahí lo vemos en el ortográfico, y los músculos intrínsecos que también van a constituir lo que es el movimiento de la cabeza y el tórax o de la columna vertebral del cuerpo humano. Aquí vemos en el gráfico lo que marca el trapecio. El músculo trapecio tiene un origen nucal superior, es una protuberancia a nivel occipital interno con ligamento nucal, apófisis espinosa, en la cervical séptima y en la torácica o hasta la torácica 12. La inserción lateral de la clavícula, el tercio lateral de la clavícula, la inserción a nivel del acromion, en la espina de la escápula, tiene una inervación motora accesoria del par número 11, tiene la propiocepción también, y de la cervical 3 y el 4. La función ayuda a la rotación de la escápula es el hueso del omóplato y toda la parte del manguito rotador durante la abducción del húmero por encima de la horizontal, abducción, y las fibras superiores se elevan, o sea, las centrales aducen, que significa se cierran y las fibras inferiores descienden a la escápula. O sea que tiene un movimiento de elevación y de descenso, diríamos que la zona escapular significa casi la zona, para que ustedes lo entiendan, de la zona de los hombros y de la espalda, en la parte superior. El dorsal ancho tiene diferentes inserciones en las apófisis espinosas, de la torácica, de la séptima torácica y de la lumbar quinta. Hemos dicho que es extenso a nivel sacro, también de las crestas ilíacas, de las costillas, a nivel de décima y décima segunda costilla. El suelo del surco de inserción se inserta suelo del surco interpubesceno del húmero, o sea que va por la parte posterior y lateral de la espalda hasta llegar a la inserción del húmero. Miren la extensa que es el músculo este, que es el nervio es tóraco-dorsal, va de la cesta cervical a, generalmente a una inervación de la octava, hemos dicho, de la octava nervio espinal, extiende y aduce y rota medialmente el húmero. ¿Qué significa extender y aducir el húmero? Es tirarlo hacia atrás, eh, generalmente hacer una eh, rotación eh, limitada hacia la parte posterior del cuerpo, y eh, también es como que trata de eh, llevar o la espalda hacia atrás, los hombros, y llevar la espalda hacia la parte media. Eso es importante, ustedes deben saber que cuando se trabaja los dorsales hay un movimiento que se utiliza mucho en los gimnasios.
el elevador de la escápula también tiene una apófisis transversa, justamente la parte de inserción superior es borde medial de la escápula. eh, este es del tercero al cuarto, eh, se ubica el nervio cervical y nervio escapular dorsal del cuarto y quinto, y eleva la escápula, muy importante justamente el movimiento de elevación, y también ayuda también a la respiración. Todos estos músculos ayudan, como he dicho, a la parte torácica en los movimientos del tórax, en- que hace que el movimiento del tórax externo también ayuda como movimiento externo de la respiración. Después tenemos el romboide mayor y el romboide menor, que son los que retraen y aducen, o sea, como que tratan de que la escápula se retraiga y se lleve hacia la línea media de la columna dorsal. El grupo intermedio de los músculos dorsales, ahí lo tenemos en pantalla. Está el elevador de la escápula, el serrato posterior superior, que es el grupo eh, dorsales intermedio. El romboide menor, que es más específico, está más delimitado, y ustedes lo pueden ver en las diferentes inserciones. Ahí está cortado en la zona del gráfico, a donde se inserta la columna eh, dorsal, y están inervados por nervios dorsales escapulares y ramas superficiales. También están de la arteria cervical transversa, están inervadas. Entonces ustedes van a ver bien ahí en ese gráfico cuáles son los músculos superficiales y los músculos intermedios. Entonces, el serrato posterior superior y el posterior inferior pertenece al grupo intermedio. Elevan la costilla, deprimen la costilla, o sea que ayudan mucho a la contracción del diafragma para la respiración. Los grupos profundos de los músculos dorsales, aquí tenemos, es muy importante, son grupos que mantienen la columna firme, eh, y rotan la cabeza y el cuello, los extensores y rotadores de la columna vertebral, los erectores de la columna, y también se denominan los transespinosos. Y después están los músculos segmentales cortos, son los interespinosos y los intertransversos, que se ubican en forma intermedia entre las apófisis. Entonces está constituido por grupos profundos de músculos dorsales, transverso espinoso, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Aquí vemos en pantalla el ligamento nucal, el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y el esplenio cervical. La médula espinal, que es un componente muy importante de la estructura dorsal, de las estructuras dorsales, está constituida, que es parte del sistema nervioso central y se extiende del agujero magno del cráneo hasta aproximadamente el nivel de la lumbar 1 y la lumbar 2 en los adultos. Puede terminar incluso tan alta como a nivel de la vértebra torácica número 12, o sea, y también baja a nivel de los discos intervertebrales de la lumbar 2 y la lumbar 3. La irrigación de la médula espinal está constituido principalmente, ahí vemos todos, son ramas de la aorta, que son las arterias intercostales, las arterias que también vienen
la arteria, ahí viene de la arteria subclavia, sale una rama que son la arteria cervical profunda, la arteria cervical ascendente, la arteria vertebral, eh, que todo se va ramificando a una arteria espinal anterior y una arteria espinal posterior para de esa forma formar un tronco también para el ingreso de las arterias vertebrales posteriores eh, de la médula espinal. La meninge es otro componente que hemos hablado eh, de la columna, que es importante en el espacio que es el agujero este que forma los dos cuerpos vertebrales. Eh, es muy importante señalar que la meninge es justamente una estructura que protege la médula espinal. Está constituida por la dura madre, que es la parte más externa de la membrana meningia, está separada por los huesos que forman el conducto vertebral y por un espacio que se llama un espacio extradural. Eso está constituido, ya hemos dicho, por componentes eh, justamente de grasa, componente de vasos sanguíneos y también el componente de cartilaginoso. La aracnoide, que justamente es una capa fina y delicada, que está por debajo, o sea, la parte más interna, está no pegada sino superpuesta a la superficie de la dura madre y está separada por la pia madre, que es la capa más interna, por un espacio aracnoideo que entre ellos, entre este espacio, se ubica el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo rodea la médula espinal, se continúa hacia el agujero magno, todo hasta el encéfalo, que es la parte del cerebro, y en la parte superior. Y en la parte inferior finaliza a nivel del borde inferior de la vértebra sacra 2, en la sacra número 2. O sea que es muy importante saber eso justamente cuando se hace la extracción de líquido cefalorraquídeo, saber a dónde hay que pulsarlo en caso de que se haga una función diagnóstica para saber alguna patología. Ustedes saben que tiene una estructura que hemos visto en la aracnoide y el espacio cerebral aracnoideo que tiene limitado, entonces cualquier también aumento del líquido este aumenta la presión intracraneal. Luego tenemos muy más profunda la membrana, que es la membrana espinal y es la membrana vascular, que se adhiere firmemente a la superficie de la médula espinal. Eso es importante señalar, lo vemos en la estructura del dibujito, la que está pegada a la médula espinal de la pia madre, la aracnoide, el espacio subaracnoideo con su líquido, y el que está pegada a la parte más externa, justamente del espacio extradural, es la dura madre. El nervio espinal hemos dicho que tiene una raíz posterior, una anterior, que justamente a través del segmento espinal sale por el agujero de conjunción, los agujeros intervertebrales, y dan raíces posteriores y anteriores donde van a formar el plexo, y eso van a dar inervación con sus diferentes estructuras anatómicas y funcionales del sistema nervioso para de esta forma ir inervando y dando sensibilidad y motilidad al, justamente al cuerpo. La región dorsal del tronco, hemos dicho entonces que la parte posterior es muy importante. Aquí vemos las distintas posiciones y nosotros ya sabiendo la anatomía que le da la funcionalidad y la estructura de la parte posterior y dorsal de la columna,
nosotros ya podemos saber cómo van a ser los movimientos y cuáles son los sistemas de protección y de posturas eh, normales o estructuras que van a justamente estar relacionadas con diferentes casos de protecciones o en el caso de alteraciones en los mismos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Esto, sí, esto es la diapositiva únicamente un punto eh, de inicio para que uno pueda seguir leyendo e investigando lo que es fundamentalmente la anatomía y la funcionalidad de- del cuerpo humano. Muchas gracias.